Bueno, como no hay ninguna consulta, vamos a continuar. Hasta acá entonces quedó claro, ¿me están escuchando bien? Perfecto, bueno, entonces vamos a hacer un mini repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Entonces estamos viendo la parte de cheques, ingresamos los cheques, entonces se pueden dar de alta a través de una factura de venta, ¿sí? Con medios de pago, donde me permite a mí, luego de ingresar el comprobante, me permite ingresar los cheques. Yo selecciono medio de pago, entonces yo puedo ir cargando los cheques desde acá. Me va a pedir la información como vimos recién. Y la otra opción que vimos desde donde pueden ingresar los cheques va a ser a través de un cobro, ¿sí? Desde cobros F7 o entrando desde el cliente, para cancelar saldo y cargando el cobro desde ahí. Entonces los cheques que me ingresan a partir de cobros o facturas de ventas me van a ingresar en la cartera de cheques, que lo puedo ver desde cheques, administrar cheques de terceros. Acá voy a tener todos los cheques que me hayan ingresado, donde yo podía ver todos los datos del cheque, fecha de ingreso, fecha de pago, desde qué banco es el cheque, el número del cheque, los montos, y como les decía recién, el estado va a estar siempre en cartera una vez que ingresan. La otra opción era darlo de ingreso desde la hojita nuevas en la esquina superior izquierda, donde yo puedo ingresar un cheque manualmente, solamente que los cheques que yo ingrese desde esta pantalla no me van a afectar ni la cuenta corriente ni ninguna estadística de venta del cliente. Y en la parte de comprobante de ingreso me va a avisar que fue un ingreso manual del cheque. Los cheques, una vez que me ingresan, van a quedar, como les decía, en estado cartera. Esto quiere decir que van a estar disponibles para realizar otro tipo de acciones con estos mismos cheques. Entonces vamos a tener la salida de cheques como contrapartida del ingreso a partir de facturas de venta y cobros. La salida de esos cheques va a poder ser desde facturas de compra o pagos en la parte de compra, así que tenemos del lado derecho. Vamos a tener una opción, tanto en facturas de compra como si yo estuviera haciendo un pago. Pongamos que hacemos un pago cuenta de 10.000 pesos a este proveedor, y al guardarlo en la parte de medios de pago donde seleccionamos cómo estamos pagando, vamos a tener una opción más que en facturas de venta, que va a ser cheques terceros, donde al yo seleccionar esta opción me van a aparecer todos los cheques disponibles que yo tengo, o sea que me van a aparecer todos los cheques en estado cartera. Por ejemplo, vamos a utilizar estos dos cheques, seleccionamos con doble clic, me va a pasar acá arriba, volvemos a seleccionar cheques de terceros y utilicemos para pagarle al proveedor. Me va a avisar acá que bueno, que me restan 4.000 pesos al pago a cuenta de 10.000 que yo ingresé, que en este caso lo vamos a cargar en efectivo para no seguir cargando. Como estos cheques, los datos de estos cheques, perdón, acá es 4.000, como los datos de estos cheques yo ya los ingresé cuando hice la entrada de los mismos, solamente al guardar los datos de esos cheques ya están cargados, no tengo que volver a cargarlos, ¿sí? Yo ya hice ese pago, le di esos cheques de esta forma a este proveedor a través de este pago. Si yo vuelvo entonces ahora a la pantalla de cheques, administrar cheques de terceros, voy a ver que los cheques que utilicé me aparecen en estado endosado. Automáticamente cambiaron su estado a endosado y se agregaron en la parte de endosado A y comprobante de salida
a qué proveedor y con qué comprobante salieron esos cheques. Estos cheques que también están endosados tampoco me van a volver a aparecer, o sea, si yo voy a pagos y quiero hacer un pago nuevo, no me van a volver a aparecer cuando yo vaya a cheques de terceros, ya no me van a aparecer más porque esos cheques yo ya los pasé a un proveedor con otro pago, ¿sí? Otra opción de cheques es que para hacer yo un pago, en vez de utilizar un cheque de un cliente que me haya dado a mí, yo cargue un cheque o emita un cheque de mi chequera. En ese caso, lo que vamos a seleccionar, al seleccionar los medios de pago en vez de cheque tercero, va a ser cheque propio. Y lo puedo partir, digamos, esta suma de 10.000 pesos en varios cheques, como hicimos en la parte de ventas, en varios cheques de terceros. En este caso vamos a poner un solo cheque. Cuando lo guardo me pide los datos, de qué banco, ¿sí? Fíjense que acá no me está pidiendo cuenta bancaria, y eso es porque todavía yo no di de alta mi cuenta de banco en el sistema. Por lo cual siempre es recomendable, ahora vamos a cancelar, así les muestro la diferencia, o sea, acá me pide solamente el banco y no me pide más nada. No, me pide los datos del cheque, pero no me pide una cuenta, a eso voy. Vamos a cancelar. Entonces, antes de emitir cheques propios, lo que les conviene hacer siempre es, desde banco, cuentas bancarias, seleccionar el banco al cual ustedes tienen la cuenta bancaria y darla de alta. Entonces cargan el código del banco, el número de cuenta, el tipo de cuenta y en qué moneda funciona. Observaciones, pueden cargar alguna cosita, alguna observación, pero no hace falta cargarlo. Lo guardamos y entonces ahora sí, cuando yo haga un pago, y seleccione cheque propio, cuando me pida los datos del cheque y yo seleccione el banco en el cual yo tengo la cuenta, me van a aparecer ahora estas dos opciones donde me va a pedir el sistema que seleccione de qué cuenta de banco va a salir la plata para cubrir ese cheque y bajo qué operación bancaria, que va a ser el título con el cual va a salir la emisión de ese cheque dentro de mi cuenta bancaria, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces ahí vamos a seleccionar en un principio valor emitido y después sí nos pide el número del cheque, el quit, la fecha de pago, y en este caso, en vez, o sea, es lo mismo que la parte de cheques de terceros, pero en vez de verlo en cheques, administrar cheques de terceros, voy a ver los cheques propios en cheques, administrar cheques propios, ¿sí? Y acá voy a tener un estado que va a ser cartera proveedor y yo puedo modificar este estado en distintas formas, pagado o hacer un seguimiento, pero en la parte de cheques propios va a ser manual, ¿sí? Porque no vamos a saber si hasta que no veamos el débito en la cuenta bancaria, no vamos a saber si el proveedor lo cobró, si se olvidó, si no se olvidó, ¿sí? Y acá de la misma forma que podíamos ingresar en cheques de terceros, cheques de clientes o cheques que hemos recibido por algún lado que no me afectan en cuenta corriente ni estadísticas de venta, puedo hacer cheques propios desde acá que no me van a afectar ni la cuenta corriente del proveedor ni ninguna estadística de compra. Una opción para no tener que ir cargando manualmente los números de cheque propios que yo voy emitiendo es que cuando yo doy de alta desde bancos cuentas bancarias, o si ya la tengo dada de alta la puedo modificar, selecciono la cuenta bancaria, ¿sí? Fíjense que en la parte derecha de esta pantalla van a tener un control de chequera donde ustedes pueden poner desde qué número a qué número
desde qué número a qué número corresponden los cheques que ustedes tienen en la chequera, ¿sí? Entonces el sistema a partir de ahí va a ir enumerando automáticamente, cuando seleccionen cheque propio de esta cuenta bancaria, va a ir enumerando automáticamente la numeración de los cheques que ustedes van emitiendo. Y si ustedes quieren poner un número que no está dentro del rango de los números cargados acá, el sistema le va a avisar que no está en el rango de la chequera que ustedes han cargado. ¿Alguna consulta con lo que hemos estado viendo hasta ahora? ¿Se va entendiendo bien? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Gonzalo, decime, te estoy leyendo, decime cuál es la consulta. En la factura no van a... Si es un cobro, sí podemos hacer que salga impreso en el recibo. En cambio, en una factura, si bien no podemos hacer, vamos a ver ahora, que me salga impreso los datos del cheque en la factura, al emitir yo una factura con cheques, me va a salir una pantallita con los datos de los cheques para que yo lo pueda imprimir en una hojita aparte. Si esto quiere decir que si yo cargo los cheques, cargo una factura de venta, ¿sí? En cheques, vamos a hacer un cheque, y me va a salir esta pantallita de acá, que es, tengo la opción donde me dice imprimir, en el cual me va a imprimir una hojita con los datos del cheque, el número de cheque, la fecha de emisión y de vencimiento, de depósito o de cobro, ¿sí? El banco y el importe de los cheques. Si tuviera varios cheques, me van a salir los datos de todos los cheques en esta hojita y la puedo mandar a imprimir para la puedo abrochar con la factura, ¿sí? Esa es la opción que les va a dar el sistema. Ahora, si yo estuviera haciendo un cobro, ingresando los cheques a partir de un cobro, ahí sí puedo configurar en el recibo que me salgan los datos de los cheques, ¿sí? Ahora vamos a ver bien el tema de los cheques rechazados y cómo depositar cheques. Mientras tanto le voy a responder a Corralón Dalmazo, ¿sí? O sea, yo voy a tener una chequera por cuenta bancaria, ¿sí? Lo que puedo hacer es que una vez que yo termino de emitir los cheques de esa chequera, o si tengo varias con distinta numeración, no sé si eso es posible en el mismo momento, en lo que es banco, cuenta bancaria, yo siempre acá puedo entrar a la cuenta bancaria, ¿sí? Modificar los números de cheque, que yo tenga los números de chequera o los rangos de cheques que incluyan la chequera que yo tenga configurados acá. Esto lo puedo modificar en cualquier momento. De hecho, cuando yo termino de emitir los cheques correspondientes a esa chequera y me dan una chequera nueva, vengo acá y vuelvo a modificar con los datos de la nueva chequera, ¿sí? Ahora, el control de chequera lo voy a tener por cuenta de banco. Si en una misma cuenta, en un mismo banco tengo varias cuentas de banco, voy a tener una chequera para configurar por cada una de las cuentas bancarias, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que es la parte de estados de cheques, como nos pregunta acá Farina, ¿sí? En cheques, administrar cheques de terceros, además de ver la información, como veíamos antes, y los estados de los cheques, puedo modificar los estados de los mismos. O si me viene un cheque rechazado, puedo seleccionar el cheque que me vino rechazado
y marcarlo como rechazado. Antes de hacer esto, les voy a mostrar, hay una opción dentro de herramientas, parámetros generales, en la solapa cheques, donde yo puedo marcar que el sistema me pregunte si quiero que me genere una nota de débito automáticamente al rechazar un cheque, ¿sí? Debajo del menú de rechazados, o sea que vamos a repetir la ruta, herramientas, parámetros generales, solapa cheques, debajo de cheques rechazados, siempre me va a generar una nota de débito. Y después en realidad tengo un aviso que lo puedo marcar para que me avise, si no igual me lo va a generar, pero me va a preguntar. Y donde puedo elegir manualmente, si en el caso de que me pregunte, por eso está esta opción, el número de la nota de débito. Si no, me lo va a generar automáticamente correspondiente a la letra del cliente. Y acá me va a preguntar qué productos va a utilizar para cargar esa nota de débito. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema me va a generar, cuando yo rechazo un cheque, una nota de débito y para eso necesita tener un producto. Que lo debo configurar acá. Entonces yo debería tener un producto ¿sí? Entonces yo acá puedo tener un producto, o debería tener un producto que sea, no sé, cheque rechazado. Lo puedo marcar como servicio para que no tenga stock, no me afecte en nada. Que va a ser el que cargamos o configuramos en la solapa cheques. Y el vendedor, que si no utilizan ponen el 1 y demás. Si no marco ninguna letra, me va a seleccionar directamente de acuerdo al tipo de IVA del cliente. En el libro de IVA lo que te va a salir va a ser la nota de débito por el monto que te genera el cheque, ¿sí? Si vos tenés gastos administrativos que seguramente vas a tener que agregar, ahí lo que vas a tener que hacer es o una nota de débito aparte, ¿sí? O o quitar o borrar la nota de débito más bien que te generó el sistema y volverlo a generar, porque si no seguramente no te va a coincidir con lo que te salga en el libro de IVA. Eso va a depender mucho de la configuración que vos tengas este artículo, ¿sí? O sea que la nota de débito que se me va a generar no va a discriminar el IVA o no, de acuerdo al código de IVA ventas y código de IVA compras que tenga el artículo. O sea, si yo le pongo que tiene IVA crédito 21 y IVA débito 21, me va a generar una nota de débito con este producto y me va a discriminar de acuerdo a esto. Yo no quiero que me salga ningún IVA porque el cheque rechazado me genera el monto, le pondré IVA nulo para que en el libro de IVA no me figure, no me calcule el IVA, ¿sí? Eso depende mucho de cómo lo tengan ustedes configurado. Desconozco ahora, digamos, impositivamente cuál es lo correcto, qué sería lo correcto en este caso. No les quiero decir una cosa y que sea otra, pero lo pueden configurar de la manera que ustedes quieran. Incluso yo podría haber puesto en parámetros generales cheques que me genere una nota de débito X para que no me aparezca en el libro de IVA, ¿sí? Pero si dejo marcado, esto lo vemos acá en parámetros generales, en donde estábamos recién, ¿sí? Tengo en elegir letra, si yo pongo X, no me va el libro de IVA, a no ser que marque que me salgan las X también, y obviamente no me discrimina IVA ni nada. Si no pongo nada, me va a generar una nota de débito A o B de acuerdo al tipo de IVA del cliente, como bien vemos acá, ¿sí? Entonces esto lo que me va a hacer es que cuando yo, supongamos que yo tengo el cliente Natural Software, ¿sí? Con un saldo a favor de 15.000 pesos, y yo voy a cheques, a administrar cheques de terceros, y le digo al sistema que este cheque que me dio Natural Software me vino rechazado, entonces para rechazarlo selecciono el número de cheque, vengo a estado, selecciono rechazado y pongo cambiar estado. Me va a avisar que va a generar una nota de débito y se me generó la nota de débito. Me queda el estado del cheque rechazado, esto quiere decir que no lo voy a poder ni depositar ni dárselo a un proveedor. Yo voy a la
al cliente, sí, obviamente del saldo a favor que tenía me generó una deuda por ese cheque rechazado a partir de una nota de débito, que si yo vuelvo a entrar acá para ver el saldo, como puedo ver voy a tener 15.000 pesos a favor, que son los que tenía antes, pero además voy a tener un saldo en contra de ese cliente que va a ser de 3.100 por el monto del cheque, ¿sí? Que es el que veo acá, la nota de débito por cheque rechazado, ¿sí? Por 3.100 pesos. Que después podré cancelar o con una nota de crédito, con un cobro nuevo, etcétera. Y si sacamos, como nos preguntaba o como nos comentaba Corralón Dalmazo, el tema del libro de IVA, vamos a hacer solo de hoy para que no nos salga la información. Y dependiendo de cómo yo haya configurado si en cheques, si tenía letra o no, o por la fecha del cheque, me va a salir o no en el libro de IVA. Va a depender mucho de los tildes que tengan marcados. Vamos a chequear, ahí no me salió la nota de débito, déjenme chequear. Si no me olvidé algún campo. Sí, déjenme chequear los parámetros que tengo en el sistema.
y yo tendría que chequear si no tengo algún reporte personalizado de IVA ventas o algún parámetro. Hay varios parámetros que pueden hacer que no me salga la nota de débito ahí, pero les va a salir la nota de débito en el libro de IVA, ¿sí? Para no perder tiempo ahora chequeando las distintas combinaciones de parámetros generales, no vamos a perder tiempo en esto, pero en el caso de que ustedes saquen el libro de IVA y no les genere o no les aparezcan las notas de débito y notas de crédito en el mismo, nos pegan un llamadito acá y revisamos bien los parámetros y demás para que hacer que se haga incluida, ¿sí? Con respecto a lo que nos pregunta Farina sobre si los gastos administrativos se pueden agregar a la nota de débito, automáticamente desde cuando yo hago un cheque, le cambio el estado a cheque rechazado, automáticamente no se puede agregar esos gastos administrativos. Yo tendría que ir a ventas, notas de débito, buscar la nota de débito que me generó el sistema, ¿sí? A partir de esta nota de débito eliminarla, ¿sí? Y volverla a cargar con los gastos administrativos que correspondan. En este caso tendría que hacerlo manualmente, ¿sí? O podría, en vez de eliminar todo, generar una nota de débito nueva solamente con los gastos administrativos, ¿sí? Pero no puedo modificar la nota de débito que me genera automáticamente el sistema. Sí la puedo borrar y volver a cargar una nueva, en ese caso, ¿sí? Para facturación electrónica, en ese caso, también van a tener que eliminar la nota de débito y volverla a cargar si quieren que la nota de débito sea electrónica. Por ahora el sistema no maneja, o sea, las notas de débito que se genera automáticamente al rechazar los cheques, por ahora no funcionan con el servidor de la FIP de facturación electrónica. En ese caso se tendría que eliminarla y darla de alta desde la opción correspondiente para que le asigne un CAE y poder pasarla con la. La otra opción que tenemos para trabajar con los cheques, otra de las opciones o otros de los estados de los cheques, va a ser depositarlo en una cuenta de banco, que en ese caso agarramos un cheque de cartera, lo seleccionamos y en estado pasamos a depositado. Ponemos cambiar estado y nos va a preguntar en qué banco lo estamos depositando y bajo en qué cuenta, ¿sí? Y bajo qué operación. Y la fecha de operación. Una vez que confirmo el movimiento, que cargué los datos, el cheque me va a quedar depositado y me va a hacer el movimiento automáticamente en la cuenta bancaria. Como ustedes se pueden imaginar, ¿sí? Lo que yo puedo hacer siempre desde acá es buscar, ¿sí? Cualquier cheque por cualquier tipo de dato. O sea, yo acá voy a tener todos los filtros necesarios para poder ubicar un cheque que no sabía el número del cheque que le di a un proveedor, o el cheque que me dio un cliente, o tengo el número y no sé qué pasó. Yo entonces acá voy a poder buscar por distintos filtros, por ejemplo, desde una fecha hasta una fecha, o todas las fechas, ¿sí? Buscarlo por la fecha de ingreso, fecha de vencimiento, fecha de endoso, por un estado. Si quisiera ver, por ejemplo, solamente los cheques que tengo en cartera, ¿sí? O todos los cheques que deposité, o todos los cheques que en pago lo puedo dar, o no marco ningún ejemplo, lo dio, buscar tengo acá por proveedor de endoso, o sea, qué proveedor se lo di. Puedo filtrar por quit, buscar, o sea, un cheque por número de quit, por qué usuario lo cargó, y obviamente por número de cheque, o número interno o movimiento bancario en el caso de los depósitos o los cheques que me hayan generado un movimiento de banco, ¿sí? Entonces, esta pantalla nos va a dar la facilidad de ubicar cualquier cheque por cualquiera de los datos que mencionamos recién. Los cheques depositados y los cheques que yo haya emitido a través de pagos o facturas de compra, los vamos a poder ver cómo me salen automáticamente el movimiento en la cuenta bancaria que le corresponden. O sea que si yo voy a bancos, cuentas de bancos o cuentas bancarias y bancos, movimientos de banco, ¿sí? Selecciono el banco, la cuenta bancaria, y yo acá voy a tener
pongo un rango de fechas, vamos a poner hasta hoy, y pongo ver, voy a tener que automáticamente se me generó la salida, o sea, bajo valor emitido del cheque que yo emití, ¿sí? Y también el ingreso del valor del cheque que yo deposité, ¿sí? Entonces, automáticamente los cheques depositados y los cheques que yo voy emitiendo me van a ir restando, sumando en mi cuenta de banco. La cuenta de banco es desde esta misma opción que ingresamos acá. Esto va a ser también como una cuenta, va a ser como la caja de efectivo, ¿sí? Pero en vez de efectivo, del saldo que yo tengo en mi cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, el saldo va a estar compuesto por los movimientos de débito y crédito o que se me acreditan o debitan de mi cuenta bancaria, más el saldo anterior al rango de fechas que yo haya marcado. Por ejemplo, yo acá puse del 1 de enero del 2001 como para abarcar todo, hasta la fecha de hoy. Fíjense que yo acá voy a tener un saldo, obviamente voy a tener un saldo negativo porque yo nunca di de alta mi saldo inicial de la cuenta de banco, que ahora vamos a ver cómo se hace, pero lo que yo quiero que vean en un principio es que el cheque me generó, ambos cheques me generaron el ingreso del débito y el crédito en el sistema, ¿sí? Y yo voy a tener varios totales para sacar. Podría sacar por fecha de operación, que va a ser la fecha en la cual yo hice el depósito, fui al banco a depositar el cheque, o en la fecha que yo entregué ese cheque, que no va a coincidir obviamente con la fecha, con el saldo real en ese caso, si yo tengo en cuenta esos movimientos, porque el depósito de este cheque, como yo le había indicado que el clearing era de 24 horas, recién se va a debitar en mi cuenta, acreditar en este caso, no es un depósito de un cheque, recién se va a acreditar en 24 horas, o sea, que corresponda o en 72 horas o en 48 horas, de acuerdo a lo que hayan puesto, que es la fecha que yo hago cada fecha de débito, que también yo puedo sacar ese saldo, este mismo saldo, por fecha de débito. Entonces yo voy a tener el total de movimientos, que en este caso va a ser distinto, porque esos cheques que se debitaban con fecha, obviamente posterior a la fecha de operación, no me van a contar en el saldo de la cuenta en este caso, o sea que yo voy a poder manejar ambos totales, ¿sí? Entonces yo voy a tener cómo va a estar compuesto el saldo final de la cuenta bancaria, independientemente de si yo marco por fecha de débito o por fecha de operación, va a estar compuesto por el saldo anterior más el total de los movimientos. Eso me va a dar el saldo actual de la cuenta. Además de esto voy a poder conciliar los movimientos, o sea, chequear con mi resumen bancario si se realizó el débito o el crédito de cada una de las operaciones. Esto lo puedo hacer haciendo un doble clic en un segundito, el antivirus, esto está bloqueando. Vamos a ver. Entonces con un doble clic lo que me va a dejar en la columna conciliado me va a marcar una cruz, ¿sí? Los movimientos conciliados o que yo chequeé con el resumen de banco que ya se realizaron. Entonces, además de poder ver el saldo por fecha de operación y fecha de débito, también voy a poder hacer un filtro más, que es si yo quiero ver los movimientos conciliados. O sea que mi saldo real debería ser fecha de débito con conciliados, ¿sí? Me debería dar el saldo final y yo debería tener en ese caso todos los movimientos que están en el resumen de cuenta, ¿sí? Y si yo sacara sin conciliar, me van a salir todos los movimientos que yo no chequeo, que el banco, o si yo me fijé con el resumen del banco, aún no se debitaron o acreditaron. De esta manera, si yo sacara por fecha de débito o crédito y los movimientos sin conciliar, el banco no debería tener ninguno, porque el banco me debería haber acreditado con respecto a lo que yo tengo en Jazz. Entonces yo puedo llevar un control de si faltó o no debitarse o acreditarse algo en el saldo de la cuenta, ¿sí? Después
Además de esto vamos a poder hacer, obviamente vamos a poder hacer ingresos o débitos o acreditaciones dentro de la cuenta manualmente, que esto lo vamos a hacer desde acá abajo, desde nuevo movimiento, donde ustedes ponen la fecha de operación y la fecha de débito, le cargan un título que van a hacer operación, las operaciones las pueden dar de alta desde bancos, operaciones bancarias. Entonces acá puedo poner, por ejemplo, gastos administrativos, ¿sí? Le puedo poner una descripción y se me acredita o si me debita de la cuenta. ¿Sí? Entonces yo ahí agregué un gasto administrativo, me restó y me apareció en la tablita de movimientos y me restó del saldo final. Entonces de esta forma yo puedo ir haciendo los aportes o los ingresos o débitos que no se hacen automáticamente a través de una factura además, o gastos que yo tenga aparte, o comisiones que me cobre el banco y demás que puedo ir agregando manualmente desde acá. ¿Sí? La cuenta de banco también se va a ver afectada por todos los cobros, pagos, facturas de venta o facturas de compra que se hagan con el medio de pago transferencia de depósito, ¿sí? Que en ese caso, al igual que en cheques, si yo marco transferencia de depósito, cuando agrego el ítem y guardo, me va a preguntar en qué banco y en qué cuenta bancaria me afecta ese saldo, ¿sí? Me va a pedir los datos, el número, etc. Pero también me va a generar el movimiento correspondiente en la cuenta de banco, ¿sí? Después, los movimientos que yo haga manualmente bajo alguna operación bancaria van a poder afectarme la caja también. O sea que si yo voy a bancos, operaciones bancarias, y cualquiera, puedo dar de alta las mías con los títulos propios, y cualquiera de ellas que yo le marque el tilde afecta caja, me va a hacer el ingreso o la salida del dinero en efectivo de mi cuenta de caja de efectivo, ¿sí? Desde de cajas. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta con respecto a esto último que estuvimos viendo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Después tenemos una opción en parámetros generales, ¿sí? Que va a estar en avanzadas. Bajo el nombre o la solapa de cheques, ¿sí? Van a tener una opción que dice utilizar impuesto al cheque, ¿sí? Y les va a preguntar con qué operación, o sea que cada vez que ustedes hagan un movimiento o seleccionen un cheque que afecta, cuando hacen un ingreso de un cheque, por ejemplo, valor emitido, o sea que utilice la operación bancaria, valor emitido, la que ustedes seleccionen, ¿sí? Cada vez que ustedes hagan esos movimientos de cheques, nos va a pedir que utilice esta operación bancaria que ustedes seleccionen acá y les va a calcular, de acuerdo al monto del cheque, el porcentaje
o sea, les va a generar un movimiento bancario bajo este nombre con el cálculo del porcentaje que ustedes le calculen acá, ¿sí? O le carguen desde esta pantallita. Después, si yo estuviera, por ejemplo, quisiera recibir un cheque y yo lo cambio por ahí en el momento por efectivo, o emito un cheque que se lo doy a alguien para cobrarlo, o al banco mismo, y me cobra alguna especie de impuesto, siempre desde cheques, administrar cheques propios o de cheques de tercero, podría ser el ingreso del cheque y depositarlo, ¿sí? O generar un cheque mío propio acá. Eso me va a hacer que me va a pedir los datos, me va a hacer el ingreso de movimiento en la cuenta bancaria como vimos antes, y después, si yo le cargué el impuesto al cheque desde la pantallita que vimos recién, lo que va a hacer es me va a generar el movimiento de los gastos administrativos. Y si además yo hiciera que la operación bancaria, valor emitido, por ejemplo, la que utilice yo para la emisión del cheque, me afectara a la caja, también puedo hacer que me haga el ingreso automáticamente de esa plata en caja, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces con esto un poco hoy vimos bastante de todo lo que es la parte de cheques y cuentas de banco. Hay algunos agregados más, como puede ser dividir los cheques por cajas. De esta forma yo sé qué cheques puedo utilizar de acuerdo al pago que tengo que hacer, o sea, para no mezclar cheques que por ahí no corresponden para determinado pago, ¿sí? Pago, eso se puede ir agregando. Lo que a mí me interesa entonces, o lo que nos interesa a nosotros ahora desde Natural Software, es que a partir de las cosas que hemos visto hoy, ustedes traten de ir implementándolas y utilizándolas, y seguramente hayan cosas que o pueden repasar. En general, si la grabación de esta capacitación salió bien, se van subiendo a YouTube y vamos poniendo los links. A veces por ahí no quedó bien grabada o salió medio entrecortada en nuestro programa que utilizamos para grabar, y no se van subiendo, pero siempre pueden consultar telefónicamente, hacernos el llamadito, y traten de no trabarse, de ir avanzando con este tipo de cosas, y después se pueden ir agregando, o les van a surgir preguntas a ustedes, ¿sí? Que por ahí no hemos visto hoy, como esto que yo decía, de dividir los cheques en distintas cajas, como para poder saber qué cheque puedo utilizar, que pueden llamar para ir avanzando sobre esos otros temas, ¿sí? Así que bueno, esto fue por hoy la capacitación del día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya sido útil, que la puedan aprovechar, y recuerden que me pueden enviar mails a martin@naturalsoftware bajo el título capacitación de los viernes o capacitación online, y me pueden mandar sugerencias o temas que a ustedes les interese ver o crean que por ahí todavía no hemos visto y que estarían buenos que los veamos. Así que bueno, los dejo entonces por hoy. Recuerden, traten de poner en marcha las cosas que vamos viendo, se pegan un llamadito, y bueno, y si no, buen fin de semana. Los veo el próximo viernes, o los escucho, los leo, ¿sí? El mail es martin@naturalsoftware.com.ar. Lo escribo ahí abajo para que ustedes lo puedan copiar.